Pueden sentarse, hermanos, y vamos a comenzar a trabajar. Salmo 23, por favor. Otra vez el Salmo 23, van a decir. ¿Están aprendiendo cosas importantes en el Salmo 23, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Veámoslo, ¿le parecen? Todos juntos. Prometí que los iba a sacar temprano por si quieren ir a votar y así lo voy a hacer. Primero Dios. Amén. Bien, lean conmigo, por favor, el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Les hizo falta el amén ahí. Gracias. Sí, yo les ofrecí un premio la semana antepasada, y el premio en serio se lo iba a traer a hermana Blanca, pero no se lo traje porque ella hizo una petición especial, y le vamos a dar la petición especial, solo que se va a tener que esperar un par de días, ¿de acuerdo? Para que vean, vamos a cumplirles. Así que si yo en algún momento hago algún juego ahora, para que ustedes participen, sepan que van a tener premio, ¿de acuerdo? Bien, la semana antepasada estuvimos trabajando en una estatura. Cuando hablamos de estatura, hablamos de 4 puntos distintos. Ya me voy a manchar la camisa. A ver, el primer punto que tratábamos la semana anterior era Él me hará descansar, ¿verdad? Me hará descansar. Si el Señor permite ahora, voy a introducirme en pastoreará. Y eso lo encuentran en el Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos. Ya tenemos, este es nuestro tercer tema con relación al Salmo 23. Y el primero que vimos, aprendimos que el pastor viene a sanarnos. Diga conmigo, a sanarnos. Lo primero que viene a sanar son 4 condiciones en nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Viene a sanar nuestros montes, nuestros valles, nuestros caminos torcidos y nuestros caminos ásperos. El pastor viene a sanarnos de eso, toda insuficiencia, toda imperfección en nosotros, Él la viene a sanar. Dígale por favor al que está a la par suya, Él viene a sanarte, diga. Ahora dígale, Él viene a perfeccionarte. Ahora el secreto que encontramos en ese principio es que la Biblia dice, el Señor es mi pastor. Y se acuerdan que estudiábamos que la palabra pastor no significa solamente un pastor, sino significa un gobernante. Significa alguien que reina, alguien que dirige, alguien que acompaña. Por lo tanto, cuando leemos en la Biblia, el Señor es mi pastor, lo que en realidad estamos leyendo es, el Señor es quien gobierna en mí. El Señor es quien guía mis pasos. El Señor es quien reina. El Señor es quien es el amo. El Señor es mi compañero. Otra definición de la palabra pastor es amigo. Cuando decimos el Señor es mi pastor, en realidad estamos diciendo el Señor es mi amigo. Yo puedo confiar en Él. Por tanto, puedo confiar en Él, puedo estar seguro que nada me va a faltar. Amén. ¿Alguien puede decir aquí que le ha faltado algo alguna vez? Bueno, tal vez les ha faltado para pagar algo, para comprar algo que querían, ¿verdad? Pero aparte de eso no les ha faltado vida. Yo creo que todavía estamos aquí respirando, hermanos. Nada nos ha faltado. Y ni hablar las cosas espirituales. ¿Dónde estábamos antes y qué teníamos espiritualmente? Estábamos en un lodo, estábamos en un hoyo, en un pozo, y de ahí nos rescató el Señor. No éramos nada y ahora somos linaje escogido. ¿Lo ven? De la imperfección que teníamos, el Señor nos tomó y nos lleva camino a la estatura, a tener la estatura de su Hijo, la estatura del varón perfecto. Amén. Luego decíamos que en los delicados pastos, en lugares de delicados pastos, y yo les expliqué hace 15 días cuáles son los delicados pastos. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son los delicados pastos? Son la soberanía del Señor en su palabra. ¿Por qué decimos que es la soberanía? Bueno, porque ahí lo dice muy claramente. Él me hará descansar. O sea, no es que yo quiera descansar.
No es que yo quiera, ¿verdad?, hacer algo conforme a su voluntad, es que Él me va a hacer amarlo, anhelarlo, me va a hacer atesorar su palabra y me va a hacer descansar en ella. ¿Lo ven? Entonces el Señor nos lleva a los delicados pastos que son su palabra, son su soberanía, su dirección, su voluntad expresa en su palabra. Amén. Solo estoy corriendo porque eso se los enseñé hace 15 días. Amén. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan de eso? Bien. Entonces los delicados pastos es lo primero que el Señor nos empieza a enseñar. Nos empieza a enseñar a confiar en su soberanía, a confiar en su voluntad perfecta, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han sentido que no le hayan sentido a lo que están pasando? ¿Sí? Y cuando se examinan y dicen, pero es que yo me he cuidado en esto, pero es que yo me he guardado en esto y aún así estoy pasando por esto, ¿qué será? Es la soberanía del Señor, es la voluntad perfecta del Señor, la que muchas veces nos mete en valles, nos mete en montañas. ¿Y saben para qué? Hoy les voy a decir para qué los mete ahí el Señor. ¿Están listos? ¿Listos? Hoy vamos a ver las aguas de reposo. Por favor, si ustedes apuntan lo que decimos en la prédica, escriba las aguas de reposo. Ese va a ser nuestro tema ahora. Y quiero enseñarles qué son las aguas de reposo. Amén. Una traducción más correcta de las aguas de reposo vendría a ser aguas de paz. Escuchen eso, por favor. Aguas de paz, aguas pacíficas. Escuchen esto, aguas refrescantes. Es decir, el Señor viene y me toma como su oveja. Y si yo dejo que el Señor sea quien gobierne y reine en mi vida, toma el control de todas las cosas. Escuchen, quien guíe mis pasos, quien guíe mi camino y mi andar, como pastor, en primer lugar Él me va a llevar a encontrar deleite en su voluntad y en su soberanía. ¿Están ahí? Lo primero que Él hace es eso. Pero ¿para qué quiere que yo encuentre deleite en estos verdes pastos, con estos pastos tiernos? Porque en última instancia su objetivo y su plan es llevarme hasta estas aguas de reposo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significan esas aguas de reposo? Estas aguas de paz, en inglés se lee aguas tranquilas. Digan conmigo aguas tranquilas. Cuando la gente piensa aguas tranquilas, se imaginan un estanque, ¿verdad? Agua que está estancada. Pero en realidad el hebreo no da esa idea, sino da la idea como de un arroyo suave. Da la idea como de aguas que están vivas, como de manantiales. Digan conmigo manantiales. Estas son las aguas de reposo. Ahora bien, vamos a embarcarnos, hermanos, en un recorrido en la Biblia, pero necesito que estén listos para ver lo que van a ver. ¿Amén? Y si solo les puedo dar las aguas de reposo sin llegar al pastoreo, estamos bien, vamos avanzando a buen paso. ¿Alguien ya se aburrió de estudiar el Salmo 23? ¿Estaban aprendiendo algo maravilloso en el Salmo 23? De acuerdo. Ahora, miren esto. Curiosamente, estas aguas tranquilas, en el idioma hebreo original, se traduce como un lugar de deleite y de paz. Escuchen esto, un lugar de deleite y de paz. Y específicamente, oigan esto y creo que se emocionen por favor, representan y se utilizan para describir, oigan, el deleite que hay en el hecho del matrimonio. Ya empezó a predicar aquel también conmigo. ¿Me oyeron? Las aguas de reposo en el idioma original da la misma idea que el reposo, el descanso y el deleite que se encuentra en el hecho del matrimonio. ¿Cómo así, hermano Ricardo? No le entendí. Ahorita le voy a explicar más despacio. La palabra reposo significa encontrar un deleite, un descanso. Encontrar un lugar donde puedo estar tranquilo, donde puedo estar en paz, donde puedo disfrutar. Oigan eso, disfrutar. Y se utiliza para describir el hecho del matrimonio o la morada del matrimonio. Pero hermano, si el matrimonio para mí no es descanso, usted porque no sabe cómo me toca a mí, ¿verdad? No, yo desde que me casé no conozco la paz, hermano. ¿Verdad que sí?
No, si eso del matrimonio, es más, yo le digo a los solteros que no se casen. Puede decir alguien, ¿verdad? Porque eso del matrimonio no es deleite, eso es trabajo, hermanos. Pero sí o no, hermanos, que cuando ustedes se casaron, ya ordenaron sus vidas, se casaron delante del Señor, buscaron la bendición del Señor, algo pasó. ¿Me entienden? Algo pasó. Es como que el Señor abriera algo. Se abrió un río. Se abrió un manantial para eso. Lo que antes costaba, hoy cuesta menos. Si antes estaban solos, hoy ya no están solos. La Biblia dice que es mejor que estén dos que solo uno, porque si uno cayere, el otro le va a levantar. Eso es encontrar paz. ¿Me entienden? Ahora, en el matrimonio, queridos hermanos, y no les voy a hablar de eso, solo quiero que vean algo. En el matrimonio, el mundo nos quiere decir que es un lugar de dolor, de sufrimiento, es un lugar de que la otra persona no va a pensar en mí, no va a querer lo mismo que yo. Pero la Biblia nos habla de otra cosa. La Biblia nos habla y nos dice que el matrimonio es deleitoso. Que el matrimonio es, oigan esto, un ejemplo o un cuadro de la relación que Cristo quiere tener con nosotros. Es decir, mi matrimonio con mi esposa debería de ser un cuadro de lo que Cristo es conmigo. Yo debo tratarla a ella como Cristo me trata a mí. Ella me debe tratar a mí como Cristo la trata a ella. Más nada. No quieren que profundicen otras cosas porque se los tengo que decir así. Ella es coheredera de la gracia conmigo. Por lo tanto, es hija de Dios. Por lo tanto, si yo me sobrepaso con ella, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo quiero ofenderla, quiero dañarla, estoy dañando y ofendiendo a una hija de Dios porque ella es coheredera de la gracia conmigo. ¿Está claro? Por lo tanto, yo tengo que aprender a amarla a ella como Cristo me amó a mí. Y aprender a tratarla a ella como Cristo me trata a mí. ¿Está claro eso? Ok, se los voy a decir así. Hermano, ¿usted está tratando a su esposa o a su esposo como Cristo lo trata a usted? No, ¿verdad? La primera que sale, ¿verdad? Salen volando los cacerolazos. Por ahí tenemos hermanas en la iglesia que tienen de unas cacerolas especiales que pesan como 500 libras cada una. ¿Se pueden imaginar con una cacerola de esas? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, queridos hermanos, que el mundo nos ha vendido, el diablo a través del pecado, a través de la corrupción, nos ha vendido que el matrimonio es algo desastroso, es algo que no va a funcionar, que el matrimonio es algo donde solo se va a sufrir. ¿Ustedes creen que ese fue el diseño original de Dios para el matrimonio? ¿No? Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con las aguas de reposo? Bueno, porque esas aguas de reposo, escuchen esto, son las mismas que tenemos que encontrar en nuestra relación con el Señor. ¿Ya? Quería darles una definición, pero la voy a dejar para después. Vámonos por favor al Salmo 95, si son tan amables. Les dije que íbamos a recorrer una buena parte. Salmo 95, versículo 10, por favor. Miren, ¿saben algo? Cuando yo estaba preparando este tema, cuando yo leí lo que les voy a dar ahorita, sentí literalmente una corriente que me subió desde los pies hasta arriba y pasó así como 3 minutos. ¿Les ha pasado alguna vez una corriente que les queda que no es solo así como que ya le pasó y ya, sino que me quedó como 3 minutos? Y yo dije, Señor, jamás en mi vida me hubiera imaginado que las aguas de reposo son esto que les voy a decir. ¿Están ahí? ¿Están ahí, hermanos? Vámonos al versículo 10, por favor. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Ese es Dios hablando de Israel. Ese es Dios diciendo, 40 años no quisieron conocerme, no quisieron crecer en el conocimiento de mi nombre, de mi naturaleza. Amén. Vean el versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
¿Oyeron eso? Léanlo conmigo, por favor, versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, pregunto, el Señor sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Y lo estaba llevando por 40 años en el desierto a causa de la desobediencia y de la incredulidad de ellos. ¿Están ahí? ¿Hacia dónde los estaba llevando? Hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Pero lo que ustedes acaban de leer en el versículo 11, ¿cómo le llama el Señor a la tierra de Canaán? ¿Cómo le llama el Señor a la tierra de Canaán? Lugar de reposo. ¿Están ahí? Otra más, Deuteronomio capítulo 12, por favor. La mismísima palabra que está ahí de reposo es la que se usa para aguas de reposo. ¿Ok? ¿Perdón? Deuteronomio 12, 9, por favor. Este es siempre Moisés hablando con el pueblo, ¿verdad? Y le dice, miren, versículo 9, por favor. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Otra vez, quiere decir que la tierra de Canaán, hermanos, era una tierra de reposo y de descanso. Quiere decir que la tierra de Canaán era una tierra de deleite. Digan conmigo deleite fuerte, por favor. Quiero saber que están aquí, que me están siguiendo. Entonces, la tierra de Canaán, la tierra prometida, era una figura de un lugar de reposo al que el Señor quería llevar a Israel. ¿Están ahí? Pero si me están siguiendo y les dije que la palabra reposo se usa en el contexto de el matrimonio, ¿qué es lo que quería hacer el Señor con Israel en Canaán? Celebrar una boda con ellos, casarse con ellos, que ellos llegaran a ser su esposa como pueblo. Es decir, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el desierto, por valles, por montañas, por diferentes circunstancias y tenía un propósito, que lo conocieran para que lo amaran de tal forma que cuando llegaran a la tierra prometida, él pudiera consumar su amor con ellos en un matrimonio espiritual, donde Dios iba a ser su padre, donde Dios iba a ser su Dios, donde Dios iba a ser su dueño y ellos iban a ser propiedad de él. ¿Está claro eso? Las aguas de reposo, por lo tanto, son, hermanos, ¿están listos? Las aguas del matrimonio, donde alcanzamos a ser la esposa del Cordero. ¿Lo vieron? Cuando el Señor me está guiando hacia aguas de reposo, lo que me está queriendo hacer es llevar hacia un lugar donde puedo tener un deleite con el amado, donde puedo tener un deleite con mi esposo espiritual, el Señor. ¿De acuerdo? Se los voy a demostrar. Vámonos a Ruth, por favor. Hermanos, el Señor estaba buscando llevar a Israel a esta tierra de descanso, un lugar donde ellos pudieran encontrar deleite. Ese fue el anhelo del Señor. 1:9, por favor. 1:8, por favor. ¿Lo tienen? 1:8, por favor. Estamos trabajando en la segunda parte de la estatura. Ya hicimos la primera, me hará descansar en lugares de delicados pastos o de pastos verdes. Su soberanía. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos, por favor. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Listos para lo que van a ver? Versículo 9. Y os conceda Jehová que halléis descanso. Subrayen la palabra descanso porque es la mismísima palabra que reposo, aguas de reposo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Les voy a describir la situación. Esta mujer, Ruth, era una mujer de una ciudad que se llamaba Moab.
Y ella había tenido un esposo y vivían con su suegra y todo lo demás ahí cerca. Pero resulta ser que a la mujer se le mueren los 2 hijos, o sea, el esposo de Ruth. Y entonces ella, la suegra que se llamaba Noemí, se queda con sus 2 nueras. Y entonces al ver que ya no tenía nada que ofrecerles, ¿verdad? Y al ver que ya no tenía ni esposo ni forma de tener más hijos, según la ley del levirato, que era que si la persona moría, entonces el hermano menor se casaba con la esposa. Ahora resulta ser que ya no tenían más hijos la señora, estaba ella sola y les dice a estas 2 mujeres, miren, váyanse otra vez para la casa de sus papás. Y oigan lo que les dije, lo que les dice ahí. Y que el Señor les conceda encontrar el reposo en la casa de un esposo. ¿Me están siguiendo? Pero viene Ruth y le dice, sabe Dios que no me voy a ir, no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios, tu nación será mi nación, tu pueblo será mi pueblo, tu fe será mi fe, lo que tú creas será lo que yo creeré. Y dice la Biblia que Ruth se quedó con Noemí y que Ruth conoció a un hombre que se llamaba Booz y que este hombre tuvo misericordia de ella porque ella, en pocas palabras, estaba yendo a comer de las sobras que estaban en los trigales y en todo ese tipo de lugares. ¿De acuerdo? Y me estoy saltando toda la lección, se las estoy resumiendo solo para que sepan algo. Porque esta mujer se quedó voluntariamente, digan conmigo voluntariamente, con Noemí. ¿Y qué creen que pasó cuando se quedó voluntariamente? Encontró un esposo que se llamaba Booz. Y resulta ser que Ruth, amados hermanos, no es nada más y nada menos que una antepasado del rey David. Encontró el reposo en la casa de su esposo. ¿Están ahí? Ahora, conéctenlo. Y quiero que agarren todo el principio y que lo vean de la siguiente forma. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en su soberanía Él me hará descansar. Junto a aguas de matrimonio, junto a los manantiales del esposo, me pastoreará. ¿Para qué me quiere llevar el Señor a las aguas de reposo? Ya lo vieron. ¿Para qué me quiere llevar el Señor a las aguas de reposo? Para hacer votos matrimoniales conmigo. ¿Saben dónde van a hacer sus votos matrimoniales para alcanzar a ser la esposa? En las aguas de reposo. No pueden hacerlo de otra forma en otro lugar. No pueden hacerlo en cualquier circunstancia, lo van a hacer en las aguas de reposo. Lo van a hacer aunque la tormenta esté fuerte y esté azotando y todo lo demás, van a encontrar aguas de reposo tranquilas, donde ustedes van a poder decir, te amo, Señor, yo quiero alcanzar a ser la esposa. Yo quiero el llamado supremo al ser la esposa del Cordero. Yo no me quiero quedar ni en el atrio ni en el lugar santo. Yo quiero amarte tanto. Quiero hacer un voto matrimonial contigo en las aguas de reposo para que tú seas mi esposo y yo pueda ser tu esposa. Lo que el Señor hace cuando nos lleva de los delicados pastos de su soberanía a las aguas de reposo, oigan esto, hermanos. Lo que el Señor hace en pocas palabras es conducirnos hacia ellos, tomarnos de la mano y decirnos sus votos matrimoniales. Sus votos matrimoniales son: con amor eterno te he amado. Yo anhelo y deseo que tú seas mi esposa. ¿Y ustedes qué van a hacer cuando les pregunte eso en las aguas de reposo? ¿Quieren seguir ofuscados y ansiosos y todo lo demás y perturbados sin confiar en su soberanía y sin llegar a las aguas de reposo? Miren hermanos, el camino que está siguiendo el pastor para guiar a su oveja. Porque en primer lugar la agarra, la toma imperfecta y empieza a trabajar en ella. En segundo lugar, la conduce hacia su soberanía, a que ame su soberanía, a que ame su voluntad. Señor, no lo entiendo. Señor, no sé qué está pasando, pero yo te amo igual. Pero yo confío en ti, pero yo puedo depositarme en ti, que tu soberanía, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable para mí. Yo puedo estar tranquilo, el mundo se puede estar cayendo, a mi diestra caerán 1000 y 10,000 al otro lado, mas a mí no llegará, porque yo quiero habitar en la sombra de tus alas. Eso es estar bajo la soberanía del Señor. Y estar bajo la soberanía del Señor significa que empiezo a amar lo que Él hace por mí y a darme cuenta que por lo que está haciendo conmigo yo lo estoy amando, y cuando menos me vengo
vengo a dar cuenta, estoy en los manantiales de la esposa, estoy en las aguas de reposo, aguas de matrimonio, aguas nupciales, donde Él me tiene de la mano y de repente ya me pasó por allá, ya conocí la soberanía, ya conocí lo que es confiar en su voluntad, y entonces Él está listo tomándome de la mano para decirme, ¿quieres ser mi esposa? Esas son las aguas de reposo. En aguas de reposo me pastoreará. ¿Anhelan ustedes llegar a las aguas de reposo? ¿Anhelan ustedes llegar a tener el deleite en el matrimonio con el Señor? Ser una sola carne con Él, que mis pensamientos sean sus pensamientos, que lo que Él designe para mí sea mi deleite, sea lo que yo quiero hacer en mi vida, hermanos. ¿Quiénes lo anhelan? Bien, hasta ahora estamos bien, es muy bonita la teoría, hermano, gracias al Señor que nos lleva a aguas de reposo. Ahora bien, ¿cómo me conduce hacia esas aguas de reposo? ¿Y qué son esas aguas de reposo? ¿Ok? Ahora sí necesito borrar aquí. No voy a llegar a decirles cómo nos pastorea, qué lástima. ¿Están aprendiendo, hermanos? Bien, el agua, hermanos, en la Biblia está representada por dos cosas, o mejor dicho, el Señor nos da sus aguas de dos formas. ¿Listos? Las aguas del Señor provienen, en primer lugar, vean aquí, de su palabra, y en segundo lugar, de su espíritu. Y ahora se van a sorprender por esto, pero las aguas del Señor tienen muchos lados y tienen muchas formas. De hecho, el agua es un elemento que no tiene ninguna forma. Y eso es maravilloso porque el Señor la dejó así para demostrarnos que con ella Él puede hacer lo que se le antoje. O sea, el agua toma la forma que el Señor le quiera dar a donde quiera. Los ríos corren sin ninguna forma establecida, sino solamente por la fuerza que llevan. El agua, espiritualmente hablando, hermanos, es la palabra del Señor y es su espíritu. Y con estas dos cosas Él nos da aguas abundantes para nosotros. Solo para que tengan algunas, y si quieren cuando terminemos el Salmo 23 podemos hablar de eso. Pero, por ejemplo, nos da aguas dulces. Nos da aguas de reposo, lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, nos da aguas de vida. ¿Están ahí? Nos da aguas de torrentes, es decir, aguas fuertes, aguas que no se detienen con nada, ¿verdad? Todas esas aguas provienen del Señor. ¿Listos? Ahora acompáñenme por favor a otra cita. Vámonos a Apocalipsis 1. Dejen un dedito en Apocalipsis, por favor, y vayan a Isaías 49, por favor. Isaías capítulo 49, versículo 9, por favor. Hermanos, yo no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo sentí cuando me di cuenta que el Señor me quiere llevar a un lugar donde quiere hacer votos de matrimonio conmigo. Pero yo me sentí que yo quería gritar, jalarme los pelos ahí donde estaba sentado en mi casa haciendo esto, trabajando en esto. Yo quería salir corriendo y decirle, Señor, ni siquiera necesito que me lleves hasta ahí, ya me quiero casar con vos. Pero bueno, Él sabe cómo nos lleva. Y necesita que conozcamos las aguas de reposo. Aprender a descansar en Él. Amén. Bueno, leamos el versículo 9 por favor y el 10. Para que digas a los presos y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Lo ven? El Señor nos guía y nos cuida. El Señor va delante de nosotros, guiándonos hacia estas aguas de reposo, hasta estos manantiales. ¿Amén? Ahí tienen otra cita. Vámonos a Apocalipsis 1, por favor.
¿Ya se quieren ir, hermanos? ¿Seguros? Versículo 15, por favor. Ay, 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 las aguas de la palabra. Dice, leamos del versículo 14, ¿les parece? No, el versículo 12, vámonos, por favor. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos, como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La palabra voz ahí se traduce también como voz, palabra, lenguaje. ¿Ok? ¿Cuál fue la visión de Juan? ¿Qué es lo que vio Juan saliendo de la voz del Señor? Era como un estruendo de muchas aguas. Esas son las aguas de la palabra. Las aguas que el Señor habla y nadie las puede detener. ¿De acuerdo? Ahora, hay 2 aguas, porque están las aguas que traen tormento y que traen aflicción a nosotros, gracias. Pero están las aguas que salen de su palabra. Pero están las aguas que salen de su voz. Ahora, ¿qué creen que pasa cuando las aguas que vienen de su voz como un torrente se encuentran con las aguas que nos producen aflicción a nosotros? Ajá. ¿Qué creen que pasa cuando las aguas del Señor vienen? Oigan esto, y arrasan con las aguas de las circunstancias, de las dificultades. ¿Qué pasa cuando sus aguas vienen y consumen todas estas cosas? ¿Qué pasa después con esas aguas? Esas aguas nos producen vida a nosotros. Son las aguas de su palabra. Amén. Las aguas del Espíritu. Juan capítulo 7, por favor. Hay algunas citas más, pero no se las voy a dar por tiempo. Juan capítulo 7. He orado, hermanos, para que el Señor nos permita que cuando leamos de aquí en adelante el Salmo 23, nunca lo veamos igual. Amén. Ok. Juan 7, 38. 37. Miren qué lindo el contexto, miren. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Las aguas del Espíritu, entonces, ¿qué son? Es el Espíritu que fluye de dentro de nosotros como la promesa del Padre hacia afuera. ¿Cuáles son las aguas del Espíritu? La intercesión. ¿Qué me dicen cuando fluyen en el don de lenguas? ¿Qué me dicen cuando fluyen en los dolores de parto, en los niveles de intercesión distintos? ¿Qué me dicen cuando se meten a orar con todo y en la casa probablemente están pasando dificultades, sequía, parece que todo está quebrándose, pero usted agarra su Biblia y se mete a su cuarto, lee, medita y como dice la Biblia, ¿verdad? Cierra la puerta y se mete a orar a solas con el Señor y empieza a fluir y empieza a fluir. Padre, te amo, Señor, yo te agradezco por lo que estoy pasando, no lo entiendo, Señor, pero quiero decirte que confío en ti, quiero decirte que te amo, quiero decirte que puedo depositar toda mi confianza en ti, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo. Y empiezan a orar y de repente empieza a fluir el Espíritu, a guiar lo que ustedes están hablando y de repente empieza el Espíritu a moverse en estos niveles de intercesión, empieza a fluir un río de ustedes y lo que parecía seco de repente empieza a haber agua, empieza a haber un torrente, un río de agua viva que empieza a fluir, a fluir, a fluir. ¿Cómo salen del cuarto de oración? ¿Salen secos? ¿Cómo salen? Salen con fuerzas nuevas, salen renovados.
Parece que la tierra que estaba árida y seca, como que un río fluyó ahí encima y trajo refresco a nuestra vida. Esas son las aguas de la palabra nos vivifican aquí en la palabra cuando meditamos en ellas y las ponemos por obra. Y las aguas del Espíritu son las que nos guían a amar al Señor y a meternos en el Espíritu, que Él haga algo en nosotros. Estas dos aguas, hermanos, dos tipos de aguas son las que nos guían hacia las aguas de reposo, hacia ser la esposa del Cordero. Va a tener que llegar un momento, hermanos, donde vamos a tener que reconocer nuestra incapacidad. Oigan eso, vamos a tener que reconocer nuestra incapacidad para hacer algo. Y en donde vamos a tener que decir, Señor, tú sabes que yo solo no puedo. Tú sabes que en mis fuerzas yo no puedo perdonar, pero tú en mí sí puedes. Tú sabes, Señor, que en mi capacidad yo no puedo alcanzar esto, no puedo vencer esto, no puedo derrotar lo otro, pero tú en mí sí puedes. Y entonces empiezo a creer y a confiar y a llegar a estas aguas de reposo, aguas de deleite, aguas de matrimonio. Amén. Si me regalan 5 minutos les doy el pastoreo. ¿Están ahí? Va. No se preocupen que las urnas ahí van a estar, ¿verdad? No se van. Él me pastoreará en estas aguas de reposo. Ahora, ¿cómo nos pastorea el Señor? Solo les voy a dar algo rapidito de eso y lo voy a dejar para la siguiente reunión. El pastoreo. ¿Cómo nos pastorea? La palabra para pastorear aquí es una palabra hebrea que se escribe Nahal. Si quieren anótanla, Nahal. N-A-J-A-L, Nahal. Y significa conducir con gentileza. Conducir con gentileza. ¿Perdón? N-A-J-A-L, Nahal. N, sí, N de nene. Significa conducir con gentileza. ¿Listos? Vaya pues. Solo les voy a dar algo. ¿Saben cómo él? Ay, Dios, de veras que si me prometen que se van a volver locos con lo que les voy a decir, se los digo, si no nos vamos, hermanos. Amén. ¿Cómo puedo llegar yo a las aguas de reposo? Si ni siquiera sé cómo entrar ni salir de ningún lado. O sea, ¿ustedes creen que yo sé cómo llegar a los delicados pastos? ¿Ustedes creen que yo sé cómo llegar a las aguas de reposo? ¿Ustedes creen que yo sé cómo llegar a ser la esposa del Cordero y puedo tomar todas las decisiones para llegar a ser sin la ayuda de Él? ¿Ah? ¿Ustedes creen que yo puedo vencer por mi propia capacidad toda mi carne? Toda mi muerte, odio, tinieblas y irreverencia que hay en mi corazón. Por mucho que pongan de su parte, ¿pueden sacrificar o crucificar al viejo hombre ustedes? ¿Verdad que no? ¿A quién necesitan? ¿Quién los tiene que ayudar? ¿Tienen la estatura espiritual suficiente para alcanzar a ser la esposa? ¿No? ¿Saben cómo crecer en la estatura espiritual? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, por mucho que se afanen, no pueden añadir un codo a su estatura? ¿Saben a qué se refiere eso? Se refiere a que con nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? No es suficiente para llegar a ser la esposa. ¿Está claro eso? Ay, hermano, pero ya me decepcionó entonces. No, ahorita les voy a decir. Porque la palabra pastorear, de la manera en la que Él nos lleva hacia las aguas de reposo, ¿saben qué es? ¿Están listos? La oveja perdida, dice la Biblia que cuando se perdió de las 99, de las 100, quedaron 99, y dice que el buen pastor salió a buscarla. ¿Están ahí? El buen pastor salió a buscarla. Y si alguna vez han leído detenidamente, con detalles, cuando la encuentra, ¿qué hace con ella? ¿A dónde? La pone en sus hombros y va de regreso a la casa. La palabra pastorear exactamente significa eso. Significa algo que se toma, se pone en los hombros y se lleva cuidando. ¿Me están oyendo? Lo que estoy tratando de decirles es que
aún en nuestra incapacidad, aún en nuestra debilidad, aún en nuestros errores, aún que estemos enfermos, caídos, mortales, que seamos débiles. Cuando venimos a sentir, si solo dejamos que Él sea nuestro pastor, que Él esté en control de todo, que nos muestre el camino, si solo dejamos que Él nos guíe hacia los delicados pastos, cuando venimos a sentir nos está cargando en su estatura porque la nuestra no es suficiente. Y cuando venimos a sentir, Él nos está llevando en sus hombros. Y dice la Biblia que lo que está en su mano nadie lo puede arrebatar. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fe. Por eso nos está llevando a las aguas de matrimonio, porque vamos en sus hombros. No es nuestra capacidad, es que solo debemos reconocer y decir: yo no puedo, pero tú me puedes ayudar, tú puedes producir en mí lo que yo no puedo hacer. Por lo tanto, el final de todo es que Él se perfecciona en nuestra debilidad, es que su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. De eso se trataba cuando Pablo le decía: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, jamás se van a poder quitar la debilidad encima, jamás se van a poder quitar la mortandad que tenemos encima hasta que nos muramos. Este cuerpo viejo de naturaleza corrupta siempre nos va a dar guerra, siempre nos va a dar lata. Pero ¿qué creen? Encuentran que el pastor es suficientemente poderoso para tratar con nosotros. Y cuando venimos a sentir, estamos pasando por aguas de tribulación y volvemos a ver para abajo, pero no nos hunde, porque Él nos lleva en sus hombros, porque Él nos lleva cargando, Él nos va cargando. Cuando les expliqué lo de los delicados pastos, les dije que es la soberanía del Señor, ¿verdad que sí? ¿Dónde está la soberanía del Señor en el tabernáculo de Moisés? ¿A dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué representa el lugar santísimo sino su cabeza? Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nos toma y nos pone en sus hombros? ¿Qué posición tomaba la oveja para estar en los hombros del cuerpo? ¿Qué posición tomaba la oveja para estar en los hombros del pastor? ¿Ustedes creen que iba parada? ¿Qué posición tomaba? ¿Y la posición horizontal qué representa? Rendición. La oveja que se acostaba en el hombro del pastor estaba diciendo en pocas palabras: yo ya no puedo, pero tú sí puedes por mí. Mis fuerzas se acabaron. Yo no sé cómo regresar a la casa del Padre, pero tú sí puedes llevarme. Yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Me perdí en el camino. Pensé que estaba trabajando bien, pensé que estaba aprendiendo, pensé que estaba sirviendo, pensé que estaba haciendo algo bueno, pero me di cuenta que me equivoqué. Y ni cuenta me di cuando me metí en un gran problema. Pero vuelvo a ver para atrás y de repente todo empieza a caminar, pero no es por nosotros. Es porque cuando vemos para abajo es su soberanía la que tenemos a la par y estamos descansando y diciendo: Señor, ya lo entendí, yo no puedo, me rindo, me entrego. Y entonces toman la posición horizontal y Él los puede cargar en sus hombros y llevarlos de regreso a la casa del Padre. Y una vez que se despierta la ovejita, ¿verdad? ¿Qué descubre? ¿A dónde descubre que está? Están en las aguas de reposo. ¿Le dan gracias al Señor por eso? Una más. Isaías 40, por favor. Hay mucho más con respecto al pastoreo que el Señor hace con nosotros, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, ¿verdad? Isaías 40, por favor. ¿Han aprendido algo ahora, hermanos? Versículo 11, por favor. Ahora sí lo leen conmigo, pero con todas sus fuerzas, como que ya comieron, por favor. ¿Listos? Como pastor apacentará a su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará,
pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa es la promesa. La promesa de restauración es que el Señor, de donde quiera que estemos, solo necesitamos gritar: Padre, ayúdame. Padre, yo ya no puedo. Padre, me perdí, me extravié, no sé qué camino tomar. Y cuando vengamos a sentir, Él nos está levantando y nos está llevando de regreso a las aguas de reposo. ¿Lo ven? Ahí está. La promesa es que el Señor es nuestro pastor y por lo tanto Él va a llegar a traernos donde estemos. Y nuestras piernas son muy cortas, no tenemos la estatura, no importa, Él sí la tiene y Él nos está llevando de regreso a la casa del Padre. Amén. No es nuestra justicia la que mira el Padre, es la justicia de su Hijo. No es nuestra fe la que mira al Padre, en última instancia es la fe en su Hijo. Es la fe de Él, es la obra de Él, es la sangre de Él. No es nuestra obra de justicia la que mira el Padre, por así decirlo, porque sin Cristo nuestras obras de justicia no son más que trapos sucios. Al fin y al cabo es lo que Cristo hace, lo que Cristo hizo, lo que nos está llevando de regreso a la casa del Padre. En pocas palabras, hermanos, aférrense al Señor, depositen todo en Él, agárrense de Él y van a estar seguros. Reconozcan que necesitan rendirse al Señor, rendir su voluntad, rendir su soberanía, rendir sus decisiones y decir: Señor, ayúdame a escoger correctamente, ayúdame a elegir correctamente. Padre, yo no sé cómo hacerlo, pero tú sí puedes enseñarme. Señor, yo no sé conocer tu voluntad, pero como dice Romanos capítulo 8, el Espíritu sí lo sabe. Y estas aguas del Espíritu, cuando empiezan a fluir, empiezan a revelarme la voluntad del Padre y entonces empiezo a amar su soberanía. Amén. Bueno, punto y aparte. Y seguiremos la próxima reunión, si Dios permite, trabajando en el pastoreo que el Señor hace con nosotros. Y después van a encontrar algo increíble con cómo Él nos conforta nuestra alma. Lo ven el proceso. Primero es nuestro pastor para sanarnos. Luego nos lleva a delicados pastos para enseñarnos a amar su voluntad. Y en tercer lugar nos está guiando a estas aguas de matrimonio, aguas nupciales, donde estamos dispuestos a hacer votos de amor y de matrimonio con Él. Amén. En el Cantar de los Cantares, la esposa no se casa en el capítulo 8, se casa en el capítulo 4. Es decir, en el capítulo 4, ella hace sus votos de matrimonio con Él. Ella llega a las aguas de reposo en el capítulo 4. Y entonces habla con Él. Y a partir de ahí fue perfecta ella. ¿Verdad que no? Cometió un par de errorcitos más todavía. Pero el pastor fue fiel en guiarla hasta que su amor se terminó consumando y ellos fueron una sola carne en el capítulo 8. Así es que, hermanos, a las aguas de reposo es donde el Señor nos quiere llevar a todos nosotros. Les voy a decir algo. El mensaje de la esposa es para todos y no es para todos. Es decir, el mensaje de la esposa está abierto para el que lo quiera escuchar. Pero hermanos, ustedes que están aquí hoy escuchando esto, el Señor les dice que este mensaje es para ustedes. El Señor quiere hacerlos a ustedes su esposa. El Señor quiere llevarlos a ustedes a la tierra prometida espiritual, a la tierra del matrimonio. Si están escuchando esto hoy, es porque el Señor los trajo. Podrían estar en cualquiera de las 7,000, 8,000 iglesias que hay en el país. Podrían estar en cualquier lugar, pero están aquí. Están aquí. El Señor los está llevando a aguas de reposo, si ustedes se dejan pastorear. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Y hermana Karina nos dice que ella recibió algo del Señor, pero quiero que por favor todos se concentren y oren, por favor. Hablemos con el Señor. Tratemos de acercarnos a Él confiadamente.